¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con todo gozo desde aquí, Mérida, la Ciudad Blanca, desde donde el Señor nos ha llamado para servirle, para compartir este mensaje, que gracias a Dios ya casi llegamos a 900 suscriptores en este canal. Ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucha alegría, el poder compartir con ustedes la palabra que el Señor nos da y que sea de bendición para sus vidas. Esa es nuestra oración. Y que nuestras vidas vayan siendo transformadas a la imagen de nuestro Dios y que Él sea glorificado a través de esto que hacemos. Déjame decirte que en esta semana iniciaron un tiempo de lluvia muy fuerte en todo el territorio nacional. Aquí en Mérida hay algunos encharcamientos, hay algunas inundaciones cuando llueve fuerte, como lo estuvo haciendo en esta semana, y a veces nos quejamos, pero bueno, hay lugares en nuestro amado México en donde había habido una sequía fuerte y donde era necesaria la lluvia. Allá en el norte de la República, por ejemplo en Monterrey, de donde saludamos a nuestros amados hermanos que nos escuchan también y que están buscando de la palabra de Dios. Allá en Monterrey precisamente estuvo esta sequía fuerte, tremenda, y que, bueno, gracias a Dios ya vino la lluvia. Fue un respiro, fue una bendición para aquellos que no habían tenido lluvia durante meses. Pero esta lluvia representa también la presencia, la bendición y la provisión de parte de Dios. En la Biblia vemos innumerables ocasiones en las cuales se habla de la lluvia como esa presencia de parte de Dios. ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Has sentido esa lluvia de parte de Dios? ¿Has sentido la presencia de Dios? ¿O como en estos territorios en donde ha habido sequía, te has sentido alejado? ¿Te has sentido que no escuchas la voz de Dios? ¿Has sentido una frialdad, una sequedad en tu corazón? Vamos a hablar de eso y vamos a clamar para que la lluvia vuelva a caer sobre tu tierra, sobre tu vida, y que entonces la presencia de Dios se manifieste con todo gozo el día de hoy en tu vida. Sobre eso vamos a platicar. Hay cantos muy hermosos que nos hablan precisamente de esa lluvia de bendición que cae sobre los que buscan a Dios, sobre los que buscan de su presencia. Esos cantos muy hermosos como Dios manda lluvia, como abre los cielos. Este canto también que ha sido para mí de mucha bendición, de Jesús Adrián Romero, y que nos habla precisamente de un tiempo de sequía, de un tiempo en donde no sentimos la presencia de Dios, de donde se secaron y se cerraron esas fuentes de provisión, y clamamos para que la mano de Dios se vuelva a abrir sobre nosotros y vuelva a traer la provisión y la bendición. Este canto representó algo muy importante para mí hace algunos años, dirigiendo un ministerio muy importante que ya cumplió 100 años de estar sirviendo al Señor, y que el Señor me permitió la bendición de dirigir hace algún tiempo, justo cuando iniciaba el año, ese año de hace algunos 8 o 10 años, no recuerdo exactamente. Pero en ese ministerio había habido muchas situaciones, fraudes, malos manejos, habían habido situaciones que fueron muy lamentables, y que eso trajo una sequía, una sequedad a ese ministerio. Y esos primeros días del año, el Señor me hizo sentir que tenía yo que buscar de su presencia, que tenía que meterme con Él, buscarle, y entonces clamar para que la lluvia de bendición volviera a venir sobre ese ministerio, sobre mi vida. Yo estaba siendo el director, así es de que yo era el responsable de cada cosa que se hacía ahí, y estuve clamando durante los primeros 3 días. Me tocó estar solo, me tocó limpiar, barrer, me tocó hacer los planes para todo ese año, y fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia de sentir la presencia de Dios de manera muy especial.
Durante esos 3 días entonces estuve orando, estuve clamando, estuve barriendo y con eso también significando todo aquello que queríamos que el Señor barriera de nuestras vidas, que barriera de ese ministerio, que quitara todas aquellas cosas que hicimos y que le ofendieron. Y justo faltando media hora yo decía, bueno, ya está terminando este tiempo que el Señor me dictó para que estuviera en oración, clamando por ese ministerio, para que el Señor trajera lluvia de bendición y provisión sobre el ministerio y sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los empleados que estábamos en ese momento. Y faltaba media hora cuando entonces empecé a entonar este canto, Abre los cielos, y en ese momento vino a mi corazón un peso fuerte, una opresión. Yo sentí en ese momento clamar, postrarme delante de Dios, porque el Señor me hizo sentir que durante todo ese tiempo que hubo una sequedad espiritual, que no hubo bendición sobre ese ministerio, y no estando yo, sino otras personas y muchas personas que estuvieron ahí al frente y que estuvieron como empleados, me hacía sentir el Señor que no solo había sido aquello en lo cual habíamos incurrido, se habían hecho cosas inconvenientes, indebidas, que lastimó el corazón del Señor. No solamente son las cosas que se hicieron, sino todo aquello que se dejó de hacer y que entonces por eso lastimó el corazón de Dios y ofendió su nombre. Déjame decirte que cuando has dado la espalda al Señor, cuando te has olvidado de su palabra, de su voluntad, como lo dice en la Biblia, no es solo lo que estás haciendo que ofende al Señor, sino lo que has dejado de hacer, sino lo que has dejado de servir, sino lo que has dejado, el tiempo que has dejado a un lado para buscar de su presencia. Eso entonces trae sequedad a tu vida. Todo aquel tiempo que pudiste buscarle en oración y no lo hiciste, que pudiste leer la Biblia para alimentarte, para conocer más, para que la palabra de Dios fuera una realidad en tu vida y no lo hiciste. Eso trae sequedad al corazón, sequedad espiritual. Alguien decía que cuando no sientes la presencia de Dios es cuando más lo tienes que buscar. Cuando sientes que no te habla Dios es cuando más tienes que buscar su rostro en oración, pasar tiempo delante de Él y clamar para que el Señor vuelva a abrir los cielos y derrame bendición sobre tu vida. Déjame decirte que la lluvia en la Biblia en ocasiones representa no solamente la bendición, sino también tiempo de juicio. Tiempo en el cual el Señor ha cerrado su mano de bendición, tiempo en el cual por haber incurrido en faltas, en pecados delante de Él, entonces el Señor manda juicio sobre su pueblo. Y lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Génesis 8, habla del diluvio que el Señor mandó, cuando la tierra se había corrompido, cuando todos habían fallado delante de Dios en ese proyecto que el Señor estableció para el ser humano. Entonces el hombre había fallado y el Señor trae un diluvio para acabar con toda la vida en la tierra, excepto Noé, que sirvió con todo su corazón y que le fue fiel a Dios. En otra porción de la palabra de Dios también vemos la lluvia como un juicio de parte de Dios, y esto es en Éxodo 9, hablando de las plagas que vinieron sobre Egipto, cuando el Señor estaba indicando a Moisés acudir con Faraón para que dejara ir a su pueblo, que estaba siendo esclavizado durante 400 años, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y entonces el faraón no quiso y vienen las 10 plagas sobre él y sobre su pueblo, y estamos hablando de la plaga de granizo, una lluvia terrible, tremenda que el Señor mandó y que por medio de la cual se acabaron toda la sembradío, todo lo que habían sembrado, todas las cosechas se echó a perder por esta plaga de granizo. Y entonces habla entonces también en este momento de la lluvia como juicio, como un juicio que viene sobre la tierra. Pero también lo vemos en 1 Samuel 12, cuando el pueblo de Israel se ha asentado y ya ha llegado a esa tierra prometida, cuando están establecidos, el tiempo de los jueces, que podemos leer en la Biblia, y después de ese tiempo el pueblo de Dios pide un rey, cosa que no le agrada al Señor, porque con eso le estaban dando la espalda al Señor.
decían, ya no queremos que nos gobiernes tú, sino que nos gobierne un rey como todas las naciones de la tierra. Y entonces el Señor le dice a su siervo, a Samuel, diles que sí, que está bien, que les voy a mandar un rey. Pero hay una evidencia, hay un hecho que manifiesta que el desapruebo de parte de Dios, que Dios no estaba de acuerdo con esta decisión. Déjame decirte que a veces el Señor te deja que tomes decisiones para que vivas las consecuencias y entonces para que aprendas que no era grato delante del Señor y a través de eso alcanzas también madurez, a través del dolor y de las lágrimas, que no era necesario que las vivieras, pero por tus malas decisiones entonces tuviste que vivir ese tiempo de sequedad, ese tiempo de juicio, ese tiempo de angustia, y lo pasa el pueblo de Israel, porque en 1 de Samuel capítulo 12 vemos cómo descendieron lluvias y truenos sobre el pueblo. Fue un juicio que Dios trajo cuando el pueblo pide un rey y cuando el Señor se los da, pero el Señor a través del profeta Samuel le dice, esto no fue algo grato para mí, y entonces trajo ese juicio, esa manifestación tremenda, y que el pueblo puede ver, que puede percibir, y están aterrados, están muy conmovidos, están espantados por ese juicio de parte de Dios que les estaba haciendo saber que no era grato lo que habían decidido, pero que el Señor lo había respetado, porque déjame decirte que el Señor respeta las decisiones que nosotros tomamos. El Señor no hizo títeres, el Señor te hizo con una capacidad para elegir, para buscar de su rostro o no buscarle. Y entonces si tú le buscas, si tú haces su voluntad, si tú sigues su palabra, entonces el Señor trae lluvia de bendición sobre tu vida. Pero si no lo haces, como vamos a ver adelante, entonces hay juicio también, y entonces hay sequedad, hay falta de la presencia de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento también vemos a la lluvia como parte de ese juicio, de esa calamidad, de ese temor que se causa sobre la gente cuando llueve de manera fuerte, de manera copiosa. Vemos a los discípulos en la barca con el Maestro, con Jesús, y vemos que ellos están aterrados porque se sienten morir. Mientras tanto, nuestro Señor Jesús está durmiendo plácidamente, y entonces van y lo buscan y le dicen, Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? Ellos se sienten angustiados, se sienten aterrados. Entonces aquí vemos que la lluvia no solamente representa un tiempo de paz y de bendición y de provisión de parte de Dios, sino que también representa ese tiempo fuerte de juicio, cuando nosotros no estamos caminando como debemos, cuando el Señor quiere hablarnos a través de esa disciplina que trae sobre nuestra vida, y que también quiere manifestarse para que nosotros creamos en Él a través de la salvación que proviene de parte de su mano. Vemos entonces en algunos momentos, en algunos pasajes de la Biblia, que nos habla de cómo el Señor promete traer lluvia sobre su pueblo, y esa lluvia representa precisamente la bendición de Dios sobre su pueblo. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Está lloviendo sobre tu vida esa lluvia de bendición, esa presencia de Dios sobre tu vida? ¿O por otro lado sientes sequedad, sientes angustia porque no sientes la presencia de Dios en tu vida? Vamos a clamar, y déjame decirte que esta palabra es para ti. Que estás pasando por una sequedad espiritual, quizá una sequedad en tu matrimonio, problemas, angustias, tristezas, sequedad también en tu familia, en algún ser querido, que sientes que la lluvia de bendición no está cayendo, porque esta sequedad no solamente es económica, sino también es en el alma, es en el corazón. Hay veces que estamos bien económicamente, pero que sentimos esa sequedad, eso que nos falta, y es la presencia de Dios que no estamos teniendo, porque hay angustia, porque hay diferentes cosas que nos causan dolor, que nos causan depresión. Y si estás viviendo ese momento, déjame decirte que esta palabra es para ti, que Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y quiere traer bendición a tu vida hasta que sobreabunde. Escuchemos la palabra del Señor en varios pasajes que nos habla de esa promesa de parte de Dios, de la provisión de su presencia a través de la lluvia. Y en Levítico 26,
Versículos 3 y 4 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. El Señor promete que si tú guardas sus mandamientos, que cumples su palabra, entonces Él traerá la lluvia en su tiempo adecuado. A lo mejor este es un tiempo de sequedad, pero el Señor ha prometido y el Señor está hablando que trae bendición sobre tu vida. Que aun cuando la gente esté apretada, esté angustiada, si tú buscas el rostro del Señor vas a tener esa provisión, porque esa es la promesa de Dios para sus hijos. Deuteronomio 11 del 14 al 17: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía. Aun cuando no sea tiempo de lluvia, Dios traerá la lluvia, porque esa es la promesa de parte de Dios en tu vida, de provisión, de su bendición, de su presencia sobre tu vida, que lo suple todo, y en Él puedes encontrar provisión. Deuteronomio 28:12: te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aquí está hablando de las bendiciones de obedecer y de seguir los mandamientos del Señor. El Señor promete lluvia copiosa sobre tu vida cuando tú estás buscándole, cuando buscas de su presencia. El Señor promete la lluvia de bendición sobre tu vida, y eso es lo que quiere hacer el Señor en el día de hoy en tu vida: traer la lluvia de bendición, traer la provisión para que no falte en tu vida. Y en 2 de Crónicas 6:27 dice: tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra, sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Dice sobre tu tierra, le está diciendo el profeta al Señor. Es la tierra del Señor, pero es la tierra que te permite vivir, que te permite habitar, que te permite administrar correctamente, y ahí es donde el Señor está prometiendo lluvia sobre tu vida, lluvia de su presencia, provisión, bendición para tu vida y para mi vida. Y leemos un pasaje más ahí en 2 de Crónicas 7 del 1 al 14. Es un momento muy especial que se está viviendo en el pueblo de Dios ahí en 2 de Crónicas 7 del 1 al 14. Ese templo que el Señor había dado instrucciones a David para que se construyera, pero que David no lo pudo construir, y se le dejó la tarea a su hijo Salomón. Lo han construido, lo han establecido ya ese templo, y se menciona ahí en la palabra de Dios lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Se acaba de establecer el templo, y la presencia de Dios desciende no solamente como lluvia, sino también como fuego. Se manifiesta de manera gloriosa ahí donde estaban sirviendo y llena el templo. El Señor quiere llenar con su presencia tu vida, quiere traer fuego de su presencia. Cuando tu vida está siendo, tu cuerpo está siendo el templo del Espíritu Santo, ahí quiere llenar el Señor, quiere llenar con su presencia. Entonces el rey, dice el versículo 4 de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 4: entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música,
de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Y hubo gran bendición, hubo gran algarabía. El pueblo alabó al Señor cuando se hubo construido el templo, cuando la gloria del Señor llenó el templo. Y dice en el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consumiera la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, esto lo está diciendo el Señor. Una vez que su presencia se ha manifestado allí en el lugar que se construyó para adorar su nombre, el Señor está diciéndole a Salomón que escuchó su oración. Cuando tú clamas delante del Señor, cuando Él ha limpiado todo aquel lugar que es tu vida para derramar de su presencia, entonces Él se manifiesta con gozo. Pero también el Señor advierte que si Él cierra los cielos para que no haya lluvia, para que no haya bendición, para que no se escuche su palabra, entonces es porque el pueblo le falló, porque le dio la espalda, porque no hizo su voluntad, porque se olvidaron de hacer y de ejecutar sus mandamientos. Y lo está diciendo el Señor en esta porción: y si mandare la langosta que consumiera la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, está diciendo el Señor, cuando yo cierre las ventanas de los cielos, aquí viene la promesa, viene el juicio de parte del Señor, pero también la promesa, la manera de salir adelante cuando el Señor ha cerrado esas ventanas de los cielos y ha dejado de caer la provisión y la bendición. Cuando tú te has sentido seco espiritualmente, cuando has dejado de buscarle, o a lo mejor le has buscado, pero de todas maneras sientes sequía en tu corazón, dice ahí la palabra del Señor en esta porción hermosa en 2 de Crónicas 7, dice en el versículo 14, y esta es una porción que seguramente tú has escuchado muchas veces, y es la promesa de Dios cuando el Señor cerrare los cielos para que no haya lluvia. Dice aquí en el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la respuesta hermosa de parte del Señor. Si el pueblo del Señor, si tú y yo nos humillamos delante de su presencia, si buscamos su rostro, si nos arrepentimos de nuestros malos caminos, de la manera como le hemos ofendido, de las cosas que no hemos hecho, cuando el Señor ya tantas veces habló a tu vida y a mi vida para que le sirviéramos y no lo hemos hecho. Si sucediera todo eso, pero si nos humillamos delante de su presencia, si buscamos de su rostro, si nos convertimos de nuestros malos caminos, dice la promesa de parte de Dios, entonces yo oiré desde los cielos, desde su presencia, desde donde está el Señor sentado en su trono de gloria, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Habrá restauración y el Señor mandará la lluvia. Necesitas de esa lluvia, de la presencia de Dios en tu vida. Vamos a clamar para que el Señor lo cumpla el día de hoy sobre tu vida y sobre mi vida, y para que ahí donde hay sequedad, donde no ha habido lluvia, donde no sentimos que no ha habido la bendición y la presencia del Señor, que es falta la provisión, clamemos para que el Señor traiga la lluvia sobre nuestras vidas. Oremos. Dios, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, Padre. Tú eres fiel, Señor, aun cuando nosotros te hemos fallado muchas veces.
Tú has sido fiel, Señor, a través de los años, a través de los días, Señor, a través de las horas, Padre. No podemos negar que tu presencia ha estado con nosotros, pero Señor, hay veces que nos sentimos secos espiritualmente, sentimos que ya no escuchamos tu voz como antes, que ya no sentimos ese anhelo de buscar de tu presencia, Dios. Y en este tiempo, Señor, clamamos para que tú vuelvas a abrir las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre tu pueblo, Señor, que te busca en este día, Señor. Clamamos, Padre, y nos arrepentimos de todas aquellas cosas que han ofendido tu nombre, Señor, que han lastimado tu corazón, aun cuando dijimos que queríamos servirte, aun cuando dijimos que entregábamos nuestras vidas, Señor, te hemos fallado. Y clamamos por la sangre de Jesucristo para que traiga restauración, para que traigas sanidad sobre nuestras vidas, Padre, y para que abras las ventanas de los cielos y traigas de tu presencia, Señor, para que traigas, Señor, en esta sequedad que es nuestra vida, de tu provisión, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Clamamos, Padre, para que la provisión venga del cielo, venga de tu mano, Señor. Se abra tu mano de bendición sobre nosotros, Señor, y bendigas a cada persona que esté escuchando este mensaje en este momento. Que tu presencia, Señor, traiga la lluvia de bendición copiosa, lluvia copiosa, Señor, y abundante sobre la vida de cada persona que escucha este mensaje, para gloria y bendición, Señor, de tu pueblo y para gloria de tu nombre. Aleluya. Amén. Que el Señor siga trayendo la provisión sobre tu vida. Comparte este mensaje para que sea de bendición a alguien más y clamamos para que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.